bienvenidas todas a un nuevo capítulo de Tejiendo Historias. Bienvenido, Daniel. Hoy tenemos un nuevo programa de Tejiendo Historias y hemos invitado a una persona muy bella que lidera una empresa social llamada Convivencia Productiva, que tiene dos grandes proyectos que se llama Aulas en Paz y Respira. Daniel es una persona que promueve la atención plena y la conciencia o conciencia plena, como nosotros lo conocemos en inglés, mindfulness, y ha trabajado por más de 10 años con empresas sociales y comunidades liderando procesos de resolución de conflictos. Así que muchas gracias por estar acá, Daniel. Bienvenido y pues cuéntanos de cómo nace y qué es el mindfulness. Bueno, gusto a todos ustedes. Me alegra mucho esta invitación porque me lleva, digamos, de nuevo a las raíces de un programa que creamos en mi oficina que se llama Respira. Lo pueden observar en internet, se llama www.respira.co, ¿verdad? O respiracolombia.co, y básicamente tiene que ver con que por años nosotros hemos trabajado en educación para la paz. Y mucho de lo que hay en educación para la paz ha sido, digamos, una construcción muy interesante que se ha dado en los últimos 40 años, por fuera del país, pero también acá en el país, por más de 40 años también diría yo. En algún momento, teniendo un programa de desarrollo de competencias para colegios y también para jóvenes en nuestra oficina, que se llama Aulas en Paz, en algún momento un compañero, precisamente que venía de Suiza, me dice: Daniel, yo sé que tú practicas, ¿no te parece que deberíamos construir otro programa de educación para la paz, pero donde la construcción de la paz fuera un ejercicio de adentro hacia afuera, en el sentido de poder entrar uno como a lo que es en sí como ser humano, tener una mirada muy profunda hacia adentro y desde ahí construir sus habilidades, sus competencias y sus prácticas de educación para la paz y de construcción en paz? Entonces, ¿qué es mindfulness? ¿Qué es atención plena? ¿Y por qué es tan importante? No solamente en general en el contexto educativo, sino en la vida. Y déjenme, antes de compartirles lo que podría ser una manera de entender mindfulness, es recordar cómo está estructurado nuestro cerebro. O sea, nosotros tenemos un casco virtual acá, todos nosotros, que es fantástico, que es producto de miles y miles de años de evolución. La ciencia lo que nos ha dicho es, oigan, hay una serie, digamos, de respuestas automáticas que tiene nuestro cerebro, que ha sido construida en el desarrollo, digamos, de la evolución. Pero cuando, digamos, uno nace, uno ya viene con una historia previa en su cerebro. Entonces tiene todo un sistema reptil que hace que, digamos, que todo su sistema circulatorio y respiratorio funcione de manera automática. Tiene todo su sistema emocional que viene mucho, digamos, del desarrollo mamífero, del desarrollo animal, que es básicamente como cuando nosotros cogemos un perrito y lo acariciamos, inmediatamente todo su sistema límbico, todo su sistema emocional se despierta, pero nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens, tenemos una corteza prefrontal que nos hace muy distintos, o sea, que nos permite no solamente vivir la experiencia como lo puede vivir, digamos, un animalito, no solamente viven la alegría o el dolor o el hambre, sino que nosotros como seres humanos nos damos cuenta de eso. Es algo así como si pudiéramos subir encima de un balcón y ver el bosque en general. O sea, nosotros tenemos esa habilidad. Las otras especies, hasta lo que se ha encontrado hasta el momento, no la tienen, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros llegamos a la vida con ya una estructura cerebral armada y además de eso le metemos todo lo que tiene que ver con nuestra educación familiar, todo nuestro contexto cultural, y lo que termina pasando en nuestra mente es que es una programación. ¿Ya? Es una programación, yo lo digo jugando como este casco virtual que se programa, pues eso es. O sea, nosotros tenemos ya una serie de predisposiciones automáticas, una manera como reaccionamos, que en general nos trae cosas muy buenas en la vida, pero también nos trae muchas dificultades. Y por eso es que, digamos, la atención plena
es tan útil, porque la atención plena, por ejemplo, se da cuenta que frente a una amenaza, cuando uno típicamente frente a una amenaza, si uno ve que un carro se le viene encima, lo que uno inmediatamente hace, se corre, huye, ¿ya? Incluso algunas personas se paralizan, ¿ya? Y otras se hacen al lado del carro y le pegan un puño o una patada cuando pasa, pelean, ¿ya? O sea, y eso es lo que hace nuestra amígdala. O sea, nuestra amígdala en nuestro cerebro lo que está es diseñada porque así nos tocó, mejor dicho, en la prehistoria, a defendernos, ¿ya? Entonces, estamos en automático. Nuestro cerebro de alguna manera nos lleva a que en el día a día estamos en automático. ¿Y la atención plena qué es? Es la capacidad de ponerle pausa a ese piloto automático que está en nuestra mente, está en nuestro casco virtual, ¿ya? Y prestar atención de manera intencional al momento presente, con mucho interés, con mucha curiosidad, ¿ya? Con aceptación. Algo así como si tuviéramos la oportunidad de traer toda nuestra capacidad de sorpresa y viviéramos el instante como científicos, como observando qué es lo que nos ocurre en este momento en la respiración, qué nos ocurre en nuestra experiencia emocional, qué nos está ocurriendo en nuestro cuerpo, qué nos está ocurriendo en nuestro pensamiento. Eso, tener, digamos, esa actitud como científica es la atención plena y por eso nos sirve mucho. Quisiera preguntarte en relación a la tecnología, ¿no? Cada vez estamos más expuestos en esta pandemia a llevar nuestra vida a través de la virtualidad, mediando no a través del cuerpo, sino de la computadora. Y también inmersos en la multitarea, ¿no? Estamos atendiendo una llamada, pero también tenemos que enviar un correo, pero también tenemos que hacer actividades cotidianas como comer o nuestra vida. Pues de eso también siento que nos dispersa, ¿no? Y el mindfulness puede ayudarnos también como a orientar esos procesos para tener concentración. Claro, imagínate que si nosotros tenemos un casco virtual acá con el que la evolución nos ha permitido, digamos, llegar hasta este punto, el celular ahora es como si de alguna manera este casco virtual se pasara acá a la mano y al celular y al dispositivo, ¿verdad? Y desde ahí como que se hace nuestra vida, desde las redes sociales, desde la llamada, tanto que es como si fuera una extensión de nuestro cuerpo. Inmediatamente suena el pito de la notificación del WhatsApp y inmediatamente uno voltea a mirar. Es como si el mismo cuerpo le dijera, atiende esto, ¿ya? Y es tal como el impacto de la tecnología en nuestra vida que lo que ha exacerbado algo que antes de la tecnología ya incluso era absolutamente necesario, o sea, porque el hombre del medioevo, el hombre de la revolución industrial, pues ya en sí tenía mucho estrés. Es que imagínense si en este cargo virtual que nosotros tenemos podemos armarnos películas, ¿ya? Pasa alguien y uno inmediatamente se monta una historia. Ah, es que ella va a ir a hacer compras a la tienda y le cogió la noche porque miren, ya son las 10:30 y resulta que no ha hecho el almuerzo. Y entonces nos montamos una historia acá en nuestro cargo virtual. Eso digamos, hace 500 años podía sucederle a cualquier persona. Pero si ahora le metemos el ritmo de la vida cotidiana, el ritmo de la tecnología, pues muchísimo más lo que nos ocurre, incluso ustedes pueden observarlo en la educación. O sea, hace 30 años la capacidad de pensamiento crítico era mucho mayor que la de ahora. ¿Por qué? Porque nosotros hace 20 años nuestro sistema educativo tenía, digamos, más énfasis en la educación, en la lectura a profundidad. Hoy en día todo lo podemos resolver en un Google, ¿ya? Donde nos da la información y la capacidad de profundizar casi no la tenemos. O sea, es lo mismo, la capacidad de tener atención plena se nos ha ido yendo, ¿ya? Entonces, el impacto, digamos, de la tecnología y de la vida moderna es muy grande. Por eso, digamos, es muy importante el mindfulness, porque, por ejemplo, en el sector educativo, para los jóvenes, imagínense si nosotros, entre más jóvenes, podemos educar nuestro cerebro, reprogramarlo, recablarlo, ¿ya? O sea, yo empecé, por ejemplo, ya muy tarde, yo empecé casi como a los 40 años, ¿ya? Pero ojalá yo hubiese podido empezar a los 12 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente lo que le voy a enseñar a mi cerebro es a que no esté tan distraído, tan disperso, tan ido en películas y en interpretaciones, sino más anclado al aquí y a la hora con mayor atención. ¿Y eso en qué redunda? Redunda, por ejemplo, en nuestra capacidad académica, ¿verdad? Tenemos más profundidad. ¿Redunda en qué?
en que no le podemos entregar a las relaciones con más atención. ¿Ya? Ahora, fijémonos, si vamos a un restaurante, estamos alrededor, digamos, de una cerveza y todos podemos estar cada uno con su dispositivo y no nos paramos bolas a los tres que estamos ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo podríamos aprender a estar en el momento presente, ¿ya? Nos traería, digamos, muchos beneficios, desde la salud hasta la productividad, digamos, en nuestros estudios o en nuestra vida del trabajo. Tenemos a nivel emocional, porque la capacidad de poder escuchar a los otros también pasa por la capacidad de escucharme a mí misma y reconocer, por ejemplo, cuáles son mis miedos, qué cosas disparan las ansiedades, y que siento que los jóvenes ahora cada vez están como más enfrentados a situaciones que ellos desconocen y como pues nuestro sistema educativo lamentablemente no fomenta, digamos, la educación emocional ni también el reconocimiento de nuestras emociones como parte de esas habilidades también cognitivas que es necesario desarrollar. Claro, fíjate, de alguna manera, incluso ahí sí podríamos estar diciendo que el sistema educativo actual empieza a tener unos mejores avances que cuando me tocó a mí, digamos, en la educación primaria y en la educación secundaria. ¿Por qué? Porque hoy en día ya en los colegios se empieza a hablar de educación para la educación emocional o desarrollo de competencias socioemocionales, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el mindfulness? Lo que hace el mindfulness es que dado que tenemos la capacidad de ser testigos de lo que nos ocurre en nuestro mundo interior, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestro cuerpo, podemos aprender a experimentar la emoción, ¿ya? Porque, por ejemplo, podemos aprender a reconocer en nuestro propio cuerpo la tristeza. No que la tristeza nos digamos, de manera automática genere comportamientos en nosotros, sino que primero que todo aprendamos a reconocer la tristeza, aprendamos a reconocer la frustración, aprendamos a reconocer la nostalgia, aprendamos a reconocer la rabia cuando ya se nos empieza a venir. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro no entre de manera automática a controlar, por ejemplo, de manera reactiva, ¿ya? Sino que nosotros le digamos a nuestro cerebro inmediatamente reconozca su mundo emocional, lo aprenda a estar en el mundo emocional, porque una de las cosas que hace la atención plena no es decirte que rechaces la emoción, sino decirte que aprendas a estar en el estado emocional en el que estás. Entonces, imagínate, si nosotros aprendemos a reconocer nuestro mundo emocional, si nosotros aprendemos a reconocer nuestro mundo cognitivo, si nosotros, de nuevo, dejamos de ser analfabetas corporales, porque así como somos también analfabetas emocionales, también somos analfabetas corporales. O sea, no dejamos que nuestro cuerpo nos oriente, sino por lo general es la razón y el pensamiento automático y todos nuestros prejuicios y todas nuestras ideas lo que de alguna manera nos llevan en la vida. Entonces, es central, la atención plena, el mindfulness es central para el conocimiento de nosotros mismos, pero también para desarrollar algo que se llama la ecuanimidad, ¿ya? Porque desde el punto de vista emocional, ¿qué es lo que nos pasa a todos? A niños, a jóvenes, a adultos, lo que nos pasa a todos es que inmediatamente reaccionamos emocionalmente. O sea, si alguien me ofende, yo inmediatamente reacciono. Si alguien me dice algo feo, yo inmediatamente me pongo triste. ¿Qué es lo que hace la atención plena? La atención plena se da cuenta de la emoción, se da cuenta de la experiencia y me permite en esa pausa, en ese pequeño instante en el que yo observo mi emoción y en el que yo observo mi pensamiento, me permite en ese instante, en esa pausa, por ejemplo, me permite decir no voy a reaccionar de tal manera, voy a hacerlo de otra forma. Porque si uno no se hace la pausa, automáticamente el cerebro ya sabe cómo reaccionar, ¿ya? Entonces responde lo que habitualmente responde. Pero si nos damos la posibilidad de hacer esa pausa, podemos tener, digamos, un mundo emocional mucho más enriquecido. Y mucho más en la pandemia. O sea, la pandemia nos está abocando como humanidad a una experiencia emocional muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. O sea, tener que convivir al interior del hogar en un espacio de unos 50 metros cuadrados, 4 personas, con mal internet en el mejor de los casos, pero cada uno intentando hacer su vida, ¿ya? Eso genera mucho estrés, ¿ya? Y genera, digamos, mucho comportamiento compulsivo, de desesperación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que trae, digamos, la atención plena? Nos ayuda a regular nuestro mundo emocional.
¿ya? Pero además de ayudarnos a regular nuestro mundo emocional, también nos permite, por ejemplo, tener mayor foco, fortalecer la memoria, por ejemplo, en el estudio, ¿ya? Tener menos ansiedad frente a que me van a evaluar en la universidad, frente, digamos, al parcial, ¿ya? O al test o al quiz, ¿ya? En el bachillerato igual, ¿ya? Si tenemos la capacidad, imagínense que si nos pasan a nosotros 50.000 pensamientos al día, promedio que nos pasan a todos, ¿ya? El 80% son repetitivos. Entonces nuestra mente se la pasa ocupada en ese 80% de pensamientos que yo ya tuve ayer. Si pudiéramos un poco calmar la mente para aprender a que estuviera en el instante, nuestro desempeño académico mejoraría. Claro. ¿Ya? No tendríamos que repetir tanto, ¿ya? Aumentaríamos nuestra recursividad. Entonces, en el contexto, digamos, educativo, es fantástico que podamos llevar desde muy jóvenes para reprogramar nuestro cerebro la atención plena a nuestras vidas. Claro. Dari, cuéntanos un poco cómo podemos empezar a iniciar esta práctica de mindfulness, dónde podemos acudir también, cómo aprender o participar en grupos que acompañen este proceso. O cuéntanos también de tu grupo, ¿no? Bueno, mira, la atención plena es curioso que tengamos que aprenderla, ¿verdad? Porque pues se supone que, digamos, de alguna manera venimos, o sea, la respiración nos acompaña todos los días, desde el día que nacemos, pero tenemos que aprender a respirar porque nuestro cuerpo, de alguna manera, tiende a divagar, nuestra mente se tiende que ir. Entonces, ideal si podemos tomar un curso de atención plena, que el diseño, digamos, de los cursos, por lo general son de unas 8 horas, ¿verdad? Pero si no tienes la posibilidad de, por ejemplo, tomar un curso de 8 horas en un sitio o a través de la web, ¿ya? Hay comunidades de práctica. Por ejemplo, yo he venido liderando una desde la pandemia, o sea, porque a mí lo que me surgió es, bueno, ¿cómo podemos atravesar esta etapa de la pandemia acompañados y ayudándonos entre varios? Entonces yo dije, yo practico hace muchos años a nivel individual, porque además de hacer esto que hacemos en la oficina, donde llevamos el mindfulness a los colegios, llevamos el mindfulness a las comunidades, ¿por qué no la gente que está inmediatamente alrededor de mí? Y decidí que lunes, martes, miércoles y jueves practicamos 30 minutos de atención plena a través de Zoom. Entonces es facilísimo porque los lunes y los miércoles de 7 de la noche a 7:30 podemos practicar si se unen al link. Y los martes y los jueves de 7 de la mañana a 7:30 podemos también practicar atención plena. Y alrededor siempre nos estamos encontrando unas 10, unas 15 personas alrededor de estos 30 minutos, donde empezamos con una lectura. Por lo general son lecturas que son como inspiradoras, pero también que nos dan cada día más, nos alimentan, nos nutren sobre cómo vivir esto desde el mindfulness. Y después los otros 27 minutos, los otros 25 minutos practicamos respiración atenta o practicamos otra técnica que se llama escaneo corporal, que son, digamos, como las dos técnicas más reconocidas. ¿Podríamos hacer yoga o un movimiento atento? Sí, pero digamos, en nuestro grupo nos hemos concentrado sobre todo en aprender a respirar y en aprender a reconocer nuestro cuerpo, escanearlo, y con esos dos ejercicios de la respiración o el escaneo corporal anclamos nuestra mente, venimos al presente y nos damos, digamos, la oportunidad de ir fortaleciendo nuestro cerebro y nuestro sistema emocional para que podamos vivir momentos difíciles. Gracias, Dani. Puedo decir que he estado participando en esa comunidad y ha sido muy interesante sentirme acompañada, reconociendo justamente eso que dices, ¿no? Como es la manera de estar presente y atenta a todo lo que sucede dentro de mí y también a mi alrededor. Así que gracias, Dani, por tu invitación. Cuéntanos cómo hacemos para acceder al link. Mira, yo te puedo dar el link o es el link que tú conoces en la práctica, se los puedes compartir a todas las personas, digamos, de Tejiendo Historias. Y se pueden unir, o sea, básicamente 7 en punto de la mañana, martes y jueves, 7 en punto de la noche, lunes y miércoles, y entran al link y ahí los autorizamos para que entren a practicar con otros 30 minutos. Listo, Dani. Muchísimas gracias por tu tiempo, fue muy generoso de tu parte que nos estés contando tu experiencia y tu conocimiento.
espero que podamos seguir en el futuro tejiendo más historias alrededor del mindfulness y sus beneficios y por qué es tan importante para nuestras vidas. Podríamos hacer algún día una práctica de tejiendo historias, una práctica para toda la audiencia de 5 minutos, de 8 minutos, para que sepan en la práctica qué es. Claro que sí, vamos a programar entonces en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias, Dani, por tu tiempo. Viviana, mil gracias. A todos los de Tejiendo Historias, son muy amables por invitarme.